Entonces, el tema es probabilidad. Probabilidad. Voy a dar la parte de probabilidad y distribuciones de probabilidad, todo como si fuese un tema, ¿de acuerdo? Y variables aleatorias, todo como si fuese un tema, ¿vale? En realidad serían tres temas distintos: probabilidad, probabilidad condicionada y sus leyes, y las funciones de distribución, la distribución normal y la distribución binomial. La binomial y la normal. Voy a darlo todo en un tema, todo seguido, ¿vale? Bien, porque de hecho el examen van a ser 3 preguntas, como hago todos los años. Una pregunta de probabilidad, una pregunta de distribución normal y una pregunta de distribución binomial, ¿vale? Eso es lo que suelo siempre preguntar todos los años. Bueno, probabilidad, ya está. No recuerdo qué tema es, vamos a suponer que sea el tema 9. No sé si será el tema 9, vamos a poner tema 9. Tema 9. Creo que es el 9, no estoy seguro. 9 o 10, no estoy seguro, vale. Si eso lo cambiamos, vale, muy bien. Aquí vamos a documentos, journals, primero sociales, tercera evaluación, vale. Muy bien. Bueno, ¿cómo surge la probabilidad? Vale, en 1600... hacia 1620, 1630 más o menos, Galileo Galilei, aunque mucha gente no lo sabe, Galileo Galilei consigue resolver un poquitín de historia, Historia. 9.1, introducción histórica. Introducción histórica. Vale, Galileo Galilei hacia 1630, 1620, por ahí, en una de sus obras, como introducción, no recuerdo en cuál, pero una de sus obras como introducción, resuelve por lo visto el problema del lanzamiento de 2 dados. ¿Vale? Siéntese bien, por favor. Ya sabe que si está incómodo puede girar la mesa, a mí no me importa, ¿vale? Bien. Esta aplicación de Galileo Galilei a lo que hoy en día sería el inicio de la probabilidad pasó inadvertida y se descubrió años más tarde. Por lo visto, también hacia 1540, bueno, esto estamos hablando de 1630 más o menos, no estoy seguro, pero bueno, Galileo Galilei. Un poquitín antes, hacia 1560 más o menos, Jerónimo Cardano, pues también estudia problemas de lanzamientos de dados y juegos de cartas, ¿vale? Pero al parecer Galileo Galilei hizo una publicación como introducción en uno de sus libros, que además creo que pasó inadvertida durante muchos años, 50, 60 años al parecer. La mayoría de los textos consideran como primer libro de probabilidad una obra 1600, yo creo que es 1650, vamos a poner 1670, que es de Huygens. Este señor era un físico holandés, lo consideran también el padre de la teoría ondulatoria, y en su obra, teoría de las probabilidades creo que era, lo que hace es recoge formalmente, por escrito, todas las cartas que se habían mandado estos dos matemáticos, Pierre de Fermat y Pascal. Estos dos matemáticos franceses estuvieron intercambiando información sobre problemas de lanzamiento de dados, extracción de cartas, juegos de azar, etc, etc. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 1670, principios de 1700, y ahí
estaba bien visto en la, por así llamar, aristocracia francesa, el apostar en juegos de azar. Y entonces, una figura muy importante en la ciencia, sobre todo en la probabilidad, que era el caballero de Méré, de nombre Gamboa, creo, Gamboa, se le conocía como el caballero de Méré. Este le preguntó a Pascal una serie de problemas relacionados con la extracción de cartas, lanzamiento de varios dados, con la intención de cuál era la mejor opción para ganar, para tener el máximo beneficio. Entonces, al parecer, Pascal pues lo solucionó. Cierta información se la envió a Fermat, Fermat solucionó otra parte y empezaron a escribirse. Pascal y Fermat, estamos hablando a lo mejor que se estuvieron escribiendo durante 10, 15 años, no lo recuerdo, Y Thomas Huygens, creo que se llama Thomas Huygens, esa recopilación de cartas entre Fermat y Pascal la resumió en un libro, y este se considera como la primera obra moderna de la teoría de probabilidades, la obra de Huygens. Nosotros prácticamente mucho de esta parte se basaba en la idea de la combinatoria, ¿no? La combinatoria, los recuentos, etcétera, etcétera. Era la teoría de los números, la teoría de ordenación de números, la teoría de contar, ¿de acuerdo? Como pueden ser las variaciones con repetición, las permutaciones con repetición, las combinaciones y las combinaciones con repetición. Mucho de esto quedaba recogido en ese libro. Hacia 1700, vamos a poner 1760, 1770, no estoy muy seguro, no estoy muy seguro, no, ¿qué va? Creo que fue hacia 1800 algo, hacia 1813 creo que fue, cuando Laplace enuncia la ley de probabilidad como nosotros la vamos a trabajar y cómo se introduce en la mayoría de los cursos de la ESO, que es que la probabilidad de que, dado un experimento aleatorio, después lo formalizo matemáticamente, dado un experimento aleatorio en el que cada uno de sus posibles resultados son todos equiprobables, la probabilidad de ocurrencia es el número de casos favorables dividido el número de casos posibles. Esa ley es la que nosotros vamos a estar aplicando casi de continuo. Pero esta ley tiene un problema que necesita una matematización para poder formularla, y aparte de una matematización para poder formularla, necesitamos también más, porque no siempre vale. Porque solamente es válida cuando tenemos un experimento aleatorio en la que cada uno de sus posibles resultados son equiprobables, ¿de acuerdo? Cuando los resultados no son equiprobables, en teoría esta ley no se podría aplicar, ¿vale? Bien, entonces, se necesita, o los matemáticos necesitaron matematizar esto que había introducido Laplace. ¿Cómo se hace para matematizar la probabilidad? Decía Laplace que la probabilidad es el sentido común reducido al cálculo. Eso lo decía continuamente Laplace. La probabilidad es el sentido común reducido al cálculo. Bueno, pero claro, los matemáticos posteriores a Laplace, aunque usaban esta ley, veían que había una carencia de una fundamentación matemática. Bueno, para establecer la fundamentación matemática de esta ley, se puede hacer de dos puntos. Se puede hacer usando la teoría de von Mises, que es un modelo frecuentista, en el cual yo no me voy a meter con el modelo de von Mises, porque es un modelo frecuentista.
Pero sí voy a usar la teoría conjuntista, la teoría de George Cantor. Vale, matematizamos la probabilidad con la teoría de conjuntos, que ya sabemos bastante, porque ya lo vimos cuando introdujimos las funciones, ¿vale? Bien, dirán ustedes, ¿cómo se hace esto? Vale, muy bien. Entonces, hay que distinguir entre... Ahora ya empiezo a matematizar, ¿eh? Ahora ya empiezo a matematizar. Como empezaría en un segundo de la ESO. Hay que distinguir dos tipos de experimentos, ¿vale? Experimentos aleatorios y experimentos deterministas. Vale. Empiezo por los deterministas. Un experimento determinista consiste en que realizo el experimento bajo las mismas condiciones, el mismo número de veces, y voy a obtener con certeza un resultado. Por ejemplo, alguien podría decir, tiro desde cierta altura una moneda, ¿vale? Una moneda no, un objeto, y con las mismas condiciones de presión, temperatura, rozamiento con el aire, etcétera, etcétera, el objeto va a llegar con la misma velocidad siempre, si lo tiro desde la misma altura, en las mismas condiciones. ¿De acuerdo? Eso es un experimento determinista. O, también puede decir más fácil, sueltes un objeto y cae. Esos son experimentos deterministas. Otro experimento determinista, si no hay cosas raras, yo doy a los interruptores y se enciende la luz. Es un experimento determinista, porque sé con certeza lo que va a ocurrir. Pero claro, hay otro tipo de experimentos que son aleatorios estocásticos, ¿vale? Que no sé con certeza lo que va a pasar. Yo no sé con certeza si lanzo una moneda, si va a salir cara o cruz. Me permitirán ustedes que no estudie la posibilidad del famoso canto, ¿no? Que hay veces que sale canto porque queda apoyada en una pared, etcétera, etcétera, pero entonces lo que decimos es que anulamos ese experimento, ¿de acuerdo? O, si por ejemplo lanzo un dado cúbico, yo no sé con certeza si el dado es honrado, y la moneda también son honradas, yo no sé con certeza qué va a salir. Yo no sé con certeza qué va a salir. Yo no sé con certeza los resultados o el resultado que va a salir. Bueno, entonces, para matematizar un experimento aleatorio, que es aquel que yo no sé con certeza el resultado que voy a obtener, necesito la teoría de conjuntos, ¿vale? Entonces, cuando realizo un experimento, por ejemplo, en un lanzamiento de dados, realizamos un experimento aleatorio. Vale. En un experimento aleatorio, matematizo todo el conjunto de resultados posibles con el nombre de un conjunto que se llama, se suele llamar así o se suele llamar así, que es el espacio muestral. Espacio muestral. Espacio muestral. Que es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento. Por ejemplo, en el lanzamiento del dado, lanzo una moneda, y el espacio muestral es cara y cruz, ¿vale? ¿De acuerdo? Cara y cruz. Solamente puedo obtener cara o solamente puedo obtener cruz. Los posibles resultados, digo que son sucesos, salir cara, y lo represento con un conjunto también. Y el suceso, salir cruz, lo represento también por otro conjunto, ¿de acuerdo? Que es salir cruz. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen todos? Matematizo los experimentos aleatorios con la ayuda de los conjuntos, con la teoría de conjuntos. Por lo tanto, en un experimento aleatorio, todos los posibles resultados los englobo dentro de un conjunto que se llama el espacio muestral.
Experimentos conjuntos, sucesos conjuntos, ¿vale? Sucesos, y fíjense, que van a ser aquí en este caso equiprobables, ¿vale? Bien, pero de momento no voy a usar todavía la palabra equiprobable. Bueno, dicen ustedes, vale, pero es que en segundo de la ESO tú hablaste de nos también que se podía lanzar un dado cúbico. Lanza un dado cúbico. Un dado cúbico quiere decir que tiene 6 caras, numeradas del 1 al 6. Por lo tanto, el espacio muestral, si lo llamáis S no pasa nada, S mayúscula. Si alguien lo llama S, no pasa nada. Yo lo llamaré S o phi distintamente. Phi suelen llamarlo los ingleses, no sé por qué, pero bueno. En un experimento de lanzamiento de un dado puedo sacar un 1, puedo sacar un 2, puedo sacar un 3, puedo sacar un 4, puedo sacar un 5, puedo sacar un 6, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo estudiar el suceso salir par, ¿vale? Y sería el 2, 4 y 6, ¿no? Puedo sacar el suceso salir impar, que sería el 1, el 3 y el 5, ¿vale? Puedo sacar el suceso ser múltiplo de 4, que sería solamente el 4, ¿no? ¿Vale? Puedo sacar el suceso ser múltiplo de 3, que se ponga así arriba, un múltiplo de 3 es o el múltiplo de 4 se ponen así, con un puntín arriba, ¿vale? Eso es un convenio matemático que seguimos los hispanohablantes, ¿vale? Los ingleses lo hacen de otra manera. El múltiplo de 3 sería el 3 y el 6, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ven que son conjuntos. Los sucesos son conjuntos. Por ejemplo, el suceso ser mayor o igual que 5. El suceso ser mayor o igual que 5. Mayor o igual que 5. Pues sería el 5 y el 6. ¿Vale? ¿Ustedes me siguen todos? ¿Sí o no? Bueno. Como vemos, yo matematizo los experimentos aleatorios con conjuntos y los sucesos que se pueden dar en ese experimento, los matematizo también con conjuntos. Muy bien. ¿Vale? Entonces, así como en funciones, cuando estudiamos las funciones, nos centramos en una propiedad muy importante una operación muy importante de los conjuntos, que era el producto cartesiano. Cuando estudiamos las funciones, recordarán ustedes que hablamos del producto cartesiano de conjuntos. Aquí yo me voy a centrar principalmente en dos operaciones, que son la unión y la intersección de conjuntos. La unión y la intersección de conjuntos. ¿De acuerdo? Voy a introducir otro conjunto que está siempre asociado al suceso imposible. ¿De acuerdo? Cuando un experimento aleatorio intentamos buscar un suceso que no se puede dar, a ese suceso lo llamamos suceso imposible. Por ejemplo, el suceso imposible aquí sería salir 7 y se representa por el conjunto vacío. ¿De acuerdo? O el suceso salir un conejo sería también el conjunto vacío. ¿Vale? ¿Puede salir un conejo cuando lanzo un dado cúbico? No. ¿Puede salir un elefante de esta clase? No. ¿Puede salir alguien muy guapo de esta clase? No, tampoco. Vale, es una broma, siempre lo gasto en teoría de conjuntos. Siempre lo gasto en teoría de conjuntos, no se me ofendan. Es una broma que siempre gasto a mis alumnos. Vale. De acuerdo, no se me enfaden, Vale. ¿Puede salir un caballo de esta clase? No. ¿Puede salir una persona mayor de 80 años de esta clase? Oh, cuidado con lo que piensan, Todavía me quedan unos cuantos para los 80, ¿vale? ¿Puede salir una persona mayor de 70 años de esta clase? No, ¿vale? Son sucesos, contándome a mí, contándome a mí. Si me cuentan a mí el suceso salir guapo, bueno, salen con lo sé. No, es una broma, nada, es una broma que siempre gasto a mis alumnos. Es una broma que siempre gasto a mis alumnos para romper el hielo. Bueno, muy bien. Bien, por lo tanto, asignamos el conjunto vacío a lo que llamaríamos suceso imposible.
que es un suceso que nunca se puede dar en un experimento aleatorio, ¿vale? Por otro lado, el espacio de sucesos se llama también suceso seguro, ¿de acuerdo? Suceso seguro. Es otra forma de nombrarlo. Muy bien. Como dije que nos iban a interesar principalmente, digo principalmente, dos operaciones entre conjuntos, vamos a repasarlas, que son la unión y la intersección. Nos va a interesar también el complemento, pero eso lo voy a decir después. Entonces, recordamos la unión, unión de conjuntos. Unión de conjuntos. Unión, vamos a hablar de dos conjuntos solamente, ¿eh? Se puede extender para un número infinito de ellos, pero de momento vamos a hablar solamente de dos conjuntos. Unión de dos conjuntos, A y B. Y cuando hablé unión de conjuntos, automáticamente tenemos que ir pensando en lo siguiente. Cuando tengo un experimento aleatorio, lo meto en mi cabeza y digo, espacio muestral, un conjunto. Sucesos de ese espacio muestral asociado al experimento aleatorio van a ser también conjuntos. Por lo tanto, yo voy a operar como si fuesen conjuntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo cuando matematice un experimento aleatorio, voy a meter en mi cabecita que son conjuntos, ¿de acuerdo? Bien. Por lo tanto, unión de dos conjuntos A y B. Habíamos dicho que la unión de dos conjuntos A y B era otro conjunto en el que eran los X que pertenecen a A o los X que están en B, ¿de acuerdo? Están en uno o están en otro. Y lo representábamos de forma esquemática usando un diagrama de Venn de la siguiente manera. Si no me falla la memoria, hacíamos esto. Esto era el conjunto universal, que el conjunto universal para nosotros en teoría puede representar el espacio de sucesos, y la unión, si tengo este conjunto y tengo este otro conjunto, ¿vale? La unión sería todo esto. Si este es el conjunto A y este es el conjunto B, la unión sería todo esto, ¿de acuerdo? Todo esto que pinto aquí en amarillo. Todo esto sería la unión, ¿vale? Eso, cuando los dos conjuntos se solapan, cuando tienen una intersección que es distinta del vacío. También puedo tener esta posibilidad. Recuerden ustedes que también podría tener esta posibilidad, ¿eh? ¿Vale? También puedo tener esta posibilidad, y entonces puedo tener el conjunto A ahí y el conjunto B ahí, ¿de acuerdo? Esto es A y esto es B. Por lo tanto, la unión sería todo esto. ¿Dudas por ahí, por favor? Que veo por ahí gente que está mirando para atrás. ¿Dudas? Vale, muy bien. Todo eso sería la unión, ¿de acuerdo? De dos conjuntos. Lo que está en uno o lo que está en otro. O en ambos a la vez. ¿Vale? ¿Hasta ahí me siguen? Vale. Bien. Vamos a ver ahora la intersección. Vamos a recordar ahora la intersección de dos conjuntos. Intersección de dos conjuntos. Vamos a ponerlo por aquí. Intersección de dos conjuntos. Conjuntos. Vale. La intersección de dos conjuntos, A y B, es otro conjunto que son los X que pertenecen a A y los que están en B, ¿de acuerdo? Entonces, si uso el primer diagrama de todos, que evidentemente, en este caso, la intersección, en el primer diagrama de todos, en este de aquí, este está muy claro, ¿vale? La intersección, si esto es A y esto es B, la intersección es la parte común, que es esta de aquí. Y en el otro caso la intersección es el vacío, porque son conjuntos disjuntos, no tienen nada en común, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Me siguen todos? Sí. Esto ya lo vimos cuando vimos la teoría de funciones. Lo que pasa que, bueno, en esta parte dije que le íbamos a volver a recordar otra vez en teoría de probabilidades. Muy bien, perfecto. Vale, sigo. Hay otra propiedad que es muy interesante, ya veremos por qué, que es el complemento de un conjunto, o conjunto complementario. Conjunto, complementario de A. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. El conjunto complementario de A son los X que pertenecen al espacio de sucesos tales que X no está en A. Vamos a ver qué significa esto. Esta es la definición de conjunto complementario.
Conjunto complementario de uno dado en el espacio de sucesos o en el conjunto universal es un conjunto que no está en el... Perdón, son todos los elementos que no están en el conjunto. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Bueno, yo cojo y hago el dibujín otra vez, ¿vale? Vale, y aquí pongo el conjunto A. Vale, esto es A. Muy bien. Todo esto es A, ¿no? ¿Lo ven todos? Sí. ¿Este puntín de aquí está en A? No. ¿Este puntín de aquí está en A? No. ¿Este puntín de aquí está en A? No. ¿Este puntín de aquí está en A? Vale. ¿Ven ustedes que el conjunto complementario es todo este? Todo lo que está en verde es el conjunto complementario del conjunto que acabo de poner ahora. Bueno, si estuviese bien dibujado, ¿eh? Vale. La parte amarilla es el conjunto A, si estuviese bien dibujado, bien dibujados los bordes, y la parte verde es el complementario de A. Y se representa con, bueno, se representa así o se representa también así, ¿eh? Bueno, se representa de esta manera, se puede representar también de esta, dependiendo del libro, y cuando usen topología, si alguno hace economía, etcétera, etcétera, van a ver topología, se va a representar el conjunto menos el conjunto, ¿vale? Se puede representar de todas esas tres formas. ¿De acuerdo? Vale. Yo voy a centrarme en las dos primeras, ¿eh? En las dos primeras son las que yo me voy a centrar principalmente cuando veamos la asignación de probabilidades. Bueno, ya tenemos la base matemática para empezar a poder formalizar la probabilidad. Vale, dirán ustedes. Tienes tres operaciones de conjuntos, que son la unión, la intersección y el complemento. Vale, ¿para qué me vale esto? Bueno, pues esto me vale para localizar dentro de un espacio de sucesos, que pueda ser muy grande, porque van a ver ustedes que puede haber espacios de sucesos muy grandes, como por ejemplo, lanzar una moneda hasta encontrar cara, por ejemplo. Yo lanzo una moneda, sale cruz, lanzo la moneda otra vez, sale cruz, se lanza la moneda otra vez, sale cruz, lanzo la moneda otra vez, sale cruz. Y puedo lanzar esa moneda hasta encontrar cara. Y podría darse el caso que ese proceso se repitiese hasta el infinito. Nadie me lo asegura. Ese es un espacio de sucesos, en teoría, infinito. Yo lanzo moneda y puede salir siempre cara. Eso tiene un nombre. Esa ley de probabilidad tiene un nombre. Y el espacio de sucesos para esa ley de probabilidad es infinito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si quiero estudiar los números que hay dentro del intervalo 0,1, ahí tengo infinitos números. ¿De acuerdo? Entre el intervalo 0,1 yo tengo infinitos números. ¿Por qué? Porque hay infinitos números reales. Por lo tanto, el espacio de sucesos sería infinito. Si yo quiero estudiar el tiempo que tarda en pasar un autobús entre o parar con un reloj, pues distintas formas de parar con un reloj, el tiempo que puede emplear un atleta en recorrer 100 metros, tengo infinitas posibilidades. Sé que van a tardar del orden de los 10 segundos, pero yo no sé exactamente cuándo, porque un atleta puede hacer 50 marcas distintas, y otro atleta otras 50 marcas distintas. Por eso se da un intervalo, ¿vale? Por eso se va a dar un intervalo. Y los intervalos tienen infinitos números de puntos. Por lo tanto, hay veces que el espacio de sucesos es complicado. Y entonces interesan lo que se llaman sucesos de interés, o nos conviene manejar sucesos de interés. Y entonces, yo esto no lo voy a exigir, pero se lo cuento. Con los conjuntos, una vez que tengo el espacio de sucesos, con los conjuntos defino una estructura más adecuada para mis necesidades, que se llama una sigma álgebra. ¿Vale? Una sigma álgebra. Esto es un sigma álgebra. En inglés llaman sigma field, pero bueno. Esto se hace por conveniencia.
Se hace por conveniencia, porque, digamos, de todos los sucesos que puedo encontrar, me quedo con aquellos que me interesan. E involucran intersecciones y uniones y complementos. Y con las uniones y los complementos obtengo las intersecciones. Vale. Digan ustedes. Vale, hasta ahí, Quique, no dijiste nada de cómo mido yo el desconocimiento o el conocimiento de la ocurrencia de un suceso. Y entonces, aquí empiezo a matematizar. La probabilidad es una medida. Y medida me van a permitir que lo ponga así. Si yo mido un área, es una medida, ¿no? Un área mide 5 metros cuadrados, 7 metros cuadrados, 4 metros cuadrados. Y esa probabilidad, esa medida me va a dar a mí información de la mayor o menor ocurrencia de un suceso dentro de un experimento aleatorio. Y matemáticamente, esa medida va a ser una función un poco especial, es una función un poco especial, bastante especial, que va a estar definida desde el espacio de sucesos en el intervalo 0,1 cerrado. Esa probabilidad va a tener un número y va a estar entre el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Va a tener tres propiedades fundamentales. Estas las tienen que tener todas las funciones que sean de probabilidad. Y son, primera, dado un suceso cualquiera del espacio de sucesos, contenido en el espacio de sucesos, ¿vale? La probabilidad de este suceso va a ser siempre mayor o igual que 0. O sea, que yo, cuando realizo un experimento aleatorio, cuando estudie la probabilidad de que ocurra un suceso dentro de ese experimento, dentro de ese espacio de sucesos, la probabilidad va a ser siempre positiva. No puede ser nunca negativa. ¿Vale? Segundo, la probabilidad del espacio de sucesos, esto siempre 1. Suceso seguro. Y tercera, si tengo dos sucesos, A y B, que son disjuntos, A intersección B es el vacío. Bueno, la ley se genera para infinitos, pero yo voy a hacerlo para 2, ¿vale? La ley se genera para infinitos, pero yo voy a hacerlo para 2. La probabilidad de la unión es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Estos tres axiomas de aquí son fundamentales y los tiene que satisfacer cualquier función que sea o que me sirva a mí como una función de probabilidad. Y la ley de Laplace lo satisface. Y se llaman los axiomas de Kolmogorov. Se llaman los axiomas de Kolmogorov. Repito, cualquier ley de probabilidad que esté bien definida tiene que satisfacer esos tres axiomas, porque si no, no es válida la ley de probabilidad. Hay un error y no nos sirve. ¿De acuerdo? Todas las leyes de probabilidad que encontremos en la naturaleza, en la ciencia, en la economía, etcétera, etcétera, van a satisfacer esos tres axiomas de probabilidad. El primero se llama la no negatividad. El segundo se llama la normalidad, ¿vale? Y el tercero se llama la aditividad, ¿vale? Aditividad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dirán ustedes, ¿y cómo se aplica esto, por ejemplo, al problema de
Lanzamiento de una moneda, ejemplo. En el lanzamiento de una moneda tengo el espacio de sucesos que es cara y cruz, ¿no? ¿Sí o no? La ley de Laplace me dice que es el número de casos favorables partido del número de casos posibles. Vale, vamos a ver si cumple esos axiomas. A ver si este tío no me la está colando. Por lo tanto, el primer axioma sería: cojo un suceso cualquiera. Aquí solamente tengo dos sucesos, que es el suceso salir cara y el suceso salir cruz. El suceso salir cara, muy bien. Vamos a asignar probabilidades a los sucesos, que hasta ahora no lo hicimos. Entonces, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Cojo el suceso salir cara, lo encuentro, que es esto. Le asigno una medida. Por lo tanto, la probabilidad es un número, el suceso es un conjunto. Repito, probabilidad es un número entre 0 y 1. Los sucesos son conjuntos y yo asigno probabilidades a sucesos. Esto tiene que quedar muy claro, ¿eh? Porque después me dicen que la probabilidad es el conjunto vacío o que el suceso es 1. No, eso no es correcto. ¿Vale? Suceso, salir cara, el conjunto cuyo único elemento es cara. Por lo tanto, la probabilidad es: ¿cuántos casos posibles hay? Tengo uno, hay un elemento, ¿de cuántos? De 2, ¿no? Por lo tanto, probabilidad 0.5 o un medio. ¿Cuál es el suceso salir cruz? Cara. Sería el conjunto cuyo único elemento es cara. Y asigno una probabilidad, fíjense que asigno la función, que sería, como antes, un medio, ¿no? 0,5 también. Axioma 1. ¿La probabilidad de cara y la probabilidad de cruz son mayores o iguales que 0? Sí, ¿no? Bien. Segundo axioma. Cojo el espacio de sucesos, que es cara y cruz, y asigno una probabilidad. Número de casos favorables, en este caso, 2. Número de casos posibles, 2. 2 entre 2, 1. Me sale que la probabilidad del espacio de sucesos, perdón, discúlpeme, me sale que la probabilidad del espacio de sucesos es 1. Sí, ¿no? Es el suceso seguro. Y por último, cojo dos conjuntos. En este caso solamente puedo coger dos, que es el suceso salir cara y el suceso salir cruz. Si los junto, sale el espacio de sucesos, ¿no? Y además, el suceso salir cara, intersección con el suceso salir cruz, es el vacío. Así que, es cierto que la probabilidad del suceso salir cara unido al suceso salir cruz es la suma de ellos, es la probabilidad del suceso salir cara más la probabilidad del suceso salir cruz. Bueno, cara y cruz, perdón, lo estoy cambiando, ¿eh? Todo esto me dice que es la probabilidad del espacio de sucesos, que yo sé que vale 1. Y yo sé que esto vale un medio más un medio, ¿no? Que vale, como ven, 1. Por lo tanto, se cumple la ley de la aditividad también. Por lo tanto, la ley de Laplace está bien definida. Está bien definida cuando, esto lo voy a poner aquí, la ley de Laplace está bien definida cuando los sucesos elementales son equiprobables. Cuando los sucesos elementales son equiprobables. Y equiprobables quiere decir que tienen la misma probabilidad. Bueno, ¿el suceso salir cara tiene probabilidad de un medio? Sí. ¿El suceso salir cruz tiene probabilidad de un medio? Sí. Por lo tanto, son equiprobables. Por lo tanto, la ley de Laplace está bien definida en esas condiciones. ¿Qué problema hay aquí? Se lo adelanto, y fue por lo que Kolmogorov sacó los axiomas, o estableció una teoría semántica de la probabilidad, que se está definiendo probabilidad en función de equiprobable. Y se da una definición en lo que los matemáticos odian, que son definiciones circulares. ¿De acuerdo?
define una cosa en función de la otra y la otra en función de la primera. Y eso en matemáticas no gusta. Y por eso se establecen las teorías axiomóticas. ¿De acuerdo? Para evitar las definiciones circulares. Pero que sepan ustedes que la ley de Laplace, en las condiciones en las que nosotros la vamos a estudiar, está perfectamente definida, satisface los 3 axiomas de Kolmogorov y nos va a permitir hacer cálculos bastante detallados. Por hoy creo que es suficiente. Voy a decir ahora lo que tienen que hacer las personas para quitar los negativos. ¿Vale?